Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos otra vez a mi canal, espero que se encuentren de maravilla. En esta ocasión voy a hablar de un tema llamado ¿qué es el conductismo? Y sin más, vamos a comenzar. El conductismo es una corriente típicamente experimental que trata de observar la conducta del ser humano, sus asociaciones, motivaciones y por ende condicionamientos y conductas operantes. Fue una teoría llamada así por el psicólogo John Watson en el siglo XIX. Y bueno, esta conducta es observable ciertamente siempre y cuando se tengan las siguientes características. Primero debe de haber un estímulo. El estímulo es todo aquello que genera una respuesta en el individuo o la persona o en el animal o en el ser vivo. Entonces, bueno, después del estímulo viene la respuesta que ciertamente se puede medir y cuantificar mediante estadísticas. Después viene el condicionamiento, es decir, ya la parte que está sujeta a ese momento, a esa actitud o a ese modelo de conducta esperado. Después viene el refuerzo, que es la constancia, es decir, repetir la misma acción hasta que se forme una teoría o una ley sobre ese acontecimiento. Y finalmente viene el castigo, es decir, si es una conducta errónea, se castiga con un condicionamiento operante erróneo. Entonces podemos decir que es el estudio del ser humano observando sus conductas, sus limitaciones, sus capacidades y la forma en la que éstas interactúan con el medio ambiente. También se puede definir que es una forma de acercarse más a la conducta y a las cosas que están dentro de la persona, puesto que, como ya enuncia una teoría llamada la caja negra, el ser humano es un ente totalmente desconocido por dentro, es una caja negra totalmente en la oscuridad. Por lo tanto, se deben de entender cuáles son las motivaciones y estímulos del ser humano para poder ser tratadas las afecciones clínicas o las desviaciones psicológicas que se tengan en cuenta. A decir y a saber, sobre todo la mayoría de propuestas conductuales o conductistas actualmente se centran en las fobias, se centran en enfermedades patológicas o se centran en cambios. Es una buena herramienta para poder transformar tu vida, porque, por ejemplo, si tienes un mal hábito y ese hábito lo vas reforzando constantemente, por lo tanto se va a hacer una conducta usual. Entonces, si ese hábito ya no lo deseas, puedes modificar tu comportamiento mediante la sustitución de ese hábito por otro similar o por otro que también te mantenga con las mismas sensaciones de placer o de euforia, o que te dé prácticamente la misma sensación que el hábito anterior. Por lo tanto, el conductismo se aleja totalmente de cualquier enajenación científica y se procura a sí mismo el estudio psicológico de la psique y del alma y de la fuerza humana que tiene para poder generar la transformación necesaria y para poder modificar la conducta mediante experimentos, mediante tesis y mediante formas sustanciales de poder llegar a un resultado determinado, siempre y cuando se tengan en cuenta las características necesarias, que son observar la conducta del ser humano, encontrar cuál es la forma y la función que ésta tiene y dejar en claro cuál es la nueva conducta que se debe de adquirir para poder seguir en función al crecimiento de esta teoría o del mismo ser humano. Entonces, llanamente hablándolo así, pues se trata de algo que trata de fomentar el desarrollo de la persona y de la personalidad y quitar traumas, desviaciones, tristezas, rencores, depresiones, fobias. Es una parte muy importante de la psicología y por lo tanto, bueno, pues entonces se está hablando de una forma de poder conocer al individuo mediante una técnica personal que incurre sobre todo en los aspectos básicos de su conducta y en cómo se comporta con el medio ambiente o la naturaleza. Pues bueno, eso sería todo, espero que haya sido de su utilidad y de su agrado esta información. Si es así, por favor den un like, suscríbanse y compartan este video con todas las personas que conocen. Muchísimas gracias.